Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a seguir aquí con los libros proféticos, poéticos, más bien los poéticos, y aquí estamos viendo el día de hoy los proverbios, después de haber visto los salmos. Bien, vamos al tema y acuérdense de que la introducción especial cubre temas como autoría, fecha, contexto histórico y género. Pero como vimos en los salmos, otra vez vamos a ver en los proverbios. Y de hecho vamos a ver este problema con todos los libros poéticos que no se prestan al mismo tipo de análisis como otros libros que hemos estudiado. Aquí tenemos grupos de proverbios, tenemos por lo menos 4 diferentes autores o grupos de autores, y no tenemos información sobre algunos de los autores para decir que eran de tal fecha o de tal contexto histórico. Bien, salvo en el caso de los proverbios salomónicos, realmente es difícil o podríamos ser imposible fijar un contexto histórico. Sin embargo, el contexto general es una competencia entre la fe en el Señor y la fe en los dioses paganos. Este es el contexto histórico general, pero este es el contexto de, en un sentido, todo el Antiguo Testamento. Entonces, no es muy específico históricamente, pero es podemos decir, la problemática de los proverbios. La estructura del libro. Esto viene de Dillard y Longman, con algunas, pues casi nada de cambio. Tiene un preámbulo, 1 al 7. Luego tiene discursos o disertaciones amplias sobre la sabiduría. Esto es anónimo, esta sección de 1:8 a 9:18. Luego proverbios salomónicos, 10:1 a 22:16. Y es el peso del libro, esta sección. Luego dichos de los sabios. Y otra vez proverbios salomónicos, 22 al 24. Luego dichos de un Agur, y luego dichos del rey Lemuel, y luego el famoso poema a la mujer virtuosa, que es también anónimo. Entonces tenemos 2 secciones anónimas y lo demás está asignado a uno de los 4 grupos mencionados aquí. Ahora, hablando de los autores, el primer versículo, vamos a verlo, parece atribuir todo el libro a Salomón, porque así empieza. Dice los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Pero como ya vimos, como se mencionan otros autores, no podemos interpretar ese versículo como diciendo es el autor de todos. Sin embargo, está mencionando al mayor contribuyente. Entonces, son los proverbios de Salomón principalmente. Y luego más adelante aclara que hubo otros que contribuyeron partes. Posiblemente esto es como el que redactó toda la colección, el que recolectó todos los proverbios y los puso en un libro. Es anónimo, entonces en un sentido no sabemos quién es el autor, porque a lo mejor había un redactor, un recolector de proverbios que los puso en la versión final. Y esto, si existía, pues quedó anónimo. El retrato de Salomón en los libros históricos cuadra bien con la identificación de él como el principal autor de los proverbios, porque dice ahí que él compuso miles de proverbios. Entonces aquí tenemos pues el cuadro que tenemos de David en los libros históricos, está de acuerdo con verlo como compositor de salmos. Igual, el retrato que tenemos de Salomón pues cuadra muy bien con lo que encontramos aquí, que era el principal autor de los proverbios. De los otros autores no sabemos nada, ni fechas ni nada. Entonces realmente es imposible ubicarlos. El preámbulo. El preámbulo introduce a Salomón, el propósito de los proverbios y la precondición de la sabiduría. Pues vamos a seguir leyendo aquí. Dice, después de los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender, entonces inmediatamente lanza, este es el propósito del libro, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar, y sigue así,
Entonces hasta el versículo 6. Y sobre todo hay un enfoque en los inexpertos, en los jóvenes. En el versículo 4, para dar sagacidad a los simples y a los ciencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará su saber, el saber, y el entendido adquirirá consejo. Entonces puede servir para todos, pero hay un enfoque especial en los inexpertos y los jóvenes. Y luego dice el versículo 7, que es clave. Podríamos decir que es el lema de los proverbios. Dice aquí, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero esta primera parte, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y aquí podemos ver que a pesar de no ser un libro teológico, ni histórico, ni explícitamente redentor, ni un libro enfocado en los pactos, los grandes actos de Dios de la redención, no se enfoca en nada de eso. Sin embargo, no es, como algunos lo toman, un libro como de buen consejo hasta secular, como consejo de sentido común, como decimos. Los proverbios son teológicos porque el temor al Señor es el inicio de la sabiduría. Entonces no podemos iniciar, no podemos avanzar en lo que es la verdadera sabiduría si no definimos al principio a quién tememos, a quién adoramos, a quién seguimos. El punto de partida de todo el libro es nuestra relación con Dios. Entonces no debemos, o más bien decirlo positivamente, al leer todo el libro debemos guardar en mente este versículo, porque es la fuente de todo lo que sigue. Ahora después podríamos tomar estas disertaciones o discursos sobre la sabiduría, que es 1:8 a 9:18, como una ampliación de este texto 1:7. 1:7, el inicio de la sabiduría es el temor de Jehová o del Señor. Entonces aquí es la ampliación de ese concepto. Y aquí en esta sección tenemos dos voces. Tenemos la voz del padre hablando con su hijo, o quizás el maestro hablando con su alumno, pero le llama hijo mío. Entonces puede ser un padre biológico hablando con su hijo, o puede ser un maestro hablando con su hijo, su alumno, su discípulo. Y aquí podemos ver que el enfoque es en el hijo masculino, y esto es importante. No está dirigido en primer lugar como la técnica literaria a hijos e hijas, más bien está dirigido al hijo, y esto explica la prominencia de la figura de la mujer en los proverbios, porque el hijo está ahí y el joven, la voz de la mujer le va a llamar la atención. Entonces por eso la mujer es tan importante, porque está dirigido el libro más bien a los jóvenes. No estoy diciendo que no tenga aplicación para las mujeres, al contrario. Sin embargo, como técnica literaria, como su enfoque literario es en el joven. Y luego tenemos la voz de sabiduría, hablando en primera persona. ¿Cómo llamamos esta técnica? Personificación, exacto. Entonces aquí tenemos la técnica de personificación. Sabiduría está hablando yo, y está hablando como una mujer. Pues otra vez aquí tenemos la importancia o la prominencia de la figura femenina. Entonces aquí tenemos la guía hermenéutica para interpretar el resto del libro y la ampliación del concepto teológico básico. Vamos a enfocarnos en el capítulo 9, porque aquí se cristaliza dos opciones. Son dos opciones presentadas al joven por dos mujeres. Y vale la pena leer este capítulo porque es, como digo, la guía, la clave para interpretar todo el libro. Dice aquí, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan.
y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Y luego vamos a bajar otra vez el versículo 10, dice, el temor del Señor de Jehová es el principio de la sabiduría. Otra vez el lema ahí. Y amplía diciendo, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Pero luego vamos a bajar, esto como es un interludio. Ya conocimos a la primera mujer. Ya hay interludio que habla de la sabiduría, recalco otra vez en el lema principal del libro. Ahora, versículo 13, ya entra la otra mujer. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante, se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso, y no saben que ahí están los muertos, que sus convidados están en lo más profundo del Seol. Pues aquí las dos mujeres en competencia. Las dos mujeres ahí prepararon su banquete. El joven va ahí caminando cerca de sus casas y las dos mujeres están invitándole a cenar con ellas. Y aquí no es... en el caso de la mujer, la segunda, es más explícitamente erótico, pero en los dos casos es una invitación a intimidad. La segunda mujer es más bruta, digamos, en su invitación erótica, exacto. Está ahí como tentando, como con el pan, como dice, el pan comido en oculto, las aguas hurtadas, está sugiriendo muy abiertamente una relación ilícita con ella. Y aquí tenemos, estamos llamando, creo que Dilroy Longman tiene nombres más o menos así, la dama sabiduría y la mujer insensatez, o la mujer necedad. Y extienden sus dos invitaciones. Entonces aquí tenemos otra vez la personificación de dos mujeres, de sabiduría y de insensatez en dos mujeres. Ahora, las dos tienen sus casas construidas en el punto más alto de la ciudad, y esto es clave, donde los templos de los dioses se construían en esa época. En lo alto, en las ciudades, ahí estaban los templos. Aún en Jerusalén, el templo de Dios estaba en el monte Sión. Entonces, aquí, no solamente son sabiduría en general, insensatez en general, las mujeres son teológicamente cargadas, podemos decir. La dama sabiduría representa al Señor y la mujer insensatez representa a las diosas cananeas y en general a los dioses paganos. Entonces aquí la invitación no es simplemente, pues, sean sabios o sean insensatos, no. Es una invitación de Dios o una invitación de los dioses paganos. Entonces, antes de llegar a los proverbios en sí, el lector tiene que hacer una decisión previa. Si va a seguir al Señor o a los dioses paganos. Y esa era la decisión constante de los israelitas durante toda su historia. Por eso es los proverbios aplicables durante toda la experiencia de los israelitas y también muy aplicables a nosotros, porque hasta la fecha es la misma disyuntiva: a quién vamos a seguir, en quién vamos a creer, en qué vamos a fundar nuestras vidas. Pero lo importante aquí es ver que es una cuestión teológica, no es una cuestión secular. Pues podemos decir que este capítulo es la invitación evangelística de los proverbios, la cual informa todos los proverbios que siguen. Por lo tanto, no debemos predicar los proverbios como buen consejo. Pórtense bien, muchachos. O sea, no es la idea. Más bien, llamado a seguir al Señor. Entonces, vamos a decir que estamos predicando proverbios y luego les voy a dar pues unas pistas de cómo hacerlo, pero si estamos en el capítulo no sé qué, 20 o donde estemos, no debemos olvidarnos de 1:7, que es el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová,
y pues todo el prólogo, o más bien todas las disertaciones y sobre todo el capítulo 9, las invitaciones de las dos mujeres representando al Dios verdadero o a los dioses paganos. Bien, luego llegamos a los proverbios de Salomón, la primera agrupación de ellos. Y dice 10.1, los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Y aquí se caracterizan, como ya mencionamos hace 8 días, por paralelismo antitético, en el cual se enfatiza el mismo punto desde perspectivas opuestas. No son puntos opuestos, es el mismo punto desde dos perspectivas opuestas. Por ejemplo, aquí dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Entonces, los dos versos están lo mismo, pero desde la otra perspectiva. Una perspectiva positiva. ¿Qué te da la sabiduría? Pues da alegría a tu padre. ¿Qué da la necedad? Tristeza a tu madre. Pues es el mismo mensaje, pero de un lado o del otro lado opuesto. Y así sigue. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Entonces aquí está contrastando justicia y tesoros de maldad y diciendo que uno no te conviene, otro sí te conviene. Entonces desde esta perspectiva o de la otra perspectiva está empujándote hacia el mismo punto que es afirmar los tesoros, más bien la justicia y no la maldad. Y así sigue. Entonces esta técnica sigue con la invitación de las dos mujeres, porque aquí podemos discernir en cada verso doble, en cada grupo, o sea, paralelo de dos versos, podemos escuchar la voz de la dama sabiduría y la voz de la mujer insensatez. Pues vamos a decir, el hijo sabio alegra al padre, el hijo necio es tristeza de su madre. ¿A qué está invitando la dama sabiduría? Seguir al Señor. Seguir al Señor, ser un hijo sabio para alegrar a tu padre. Y la mujer insensatez, ¿cuál sería su invitación aquí? La necedad que se dirige a la tristeza. Ella ya no está invitando, pero o sea, podemos escuchar lo que nos pasaría si le hiciéramos caso. Pues otra vez, versículo 2, los tesoros de maldad. Esto no hay invitación aquí de ella, pero, o sea, podemos ver si hubiéramos escuchado, si hubiéramos respondido a su invitación, pues el resultado sería muerte. Para que sea al revés, porque los tesoros de maldad no serán de provecho. Así es. Ah, sí, cierto, perdón. Exacto, no serán de provecho y la justicia libre de muerte. Exacto. Muy bien, gracias. Sí, entonces aquí esta disyuntiva entre las dos opciones sigue durante todos los proverbios de Salomón. Bien, así que otra vez, no son solamente consejos seculares, no es pórtense bien muchachos, es esta invitación constante a escuchar la voz de sabiduría, que es la voz a fin de cuentas del Señor. Bien. Pocos de esos proverbios están agrupados por tema, están como regados al azar aparentemente en cuanto a su tema, puede brincar de un tema a otro tema y normalmente su contexto inmediato no afecta su interpretación. Les he enseñado en hermenéutica y en otros cursos, hay que ver lo que es antes y lo que sigue después. Este es el contexto textual y hay que fijarse muy bien en este contexto. El contexto textual aquí no nos ayuda, porque pues aquí brinca de pues hijo sabio, tesoros de maldad, mano negligente, el que recoge en verano, pues violencia, o sea, va brincando de un tema a otro tema. Entonces mejor, y hay libros, tenemos un libro en la casa que es para niños, pero yo lo utilizo cuando predico sobre los proverbios.
agrupa a los proverbios según sus temas. Entonces puedes buscar ahí diligencia, o puede haber un par, diligencia o pereza, y ahí pues versículos sobre diligencia, sobre pereza, y ahí están agrupados. Entonces pueden predicar, si quieren un texto para un sermón, pueden tomar esos textos y agruparlos temáticamente, y ya tienes no solamente un versículo, un par de versículos, tienes un grupo de versículos que hablan del mismo tema. Es una forma de hacerlo. Una vez, yo creo que no, 2 veces, yo he predicado en 2 diferentes iglesias en el verano sobre un verano de sabiduría, y ahí pues pares cada domingo, pues el diligente y el flojo, el fiel y el adúltero, el mentiroso y el honesto. Entonces y ahí buscar una agrupación, y yo imprimí, para que la gente no tuviera que estar buscando, imprimí los diferentes textos en una hoja. Entonces es una forma, no la única, pero es una forma de predicar los proverbios, porque la verdad sería muy difícil predicarlos en orden como están. ¿Cómo haces un sermón de 5, 6, 8, 10 diferentes ideas en una sección chiquita? Entonces es una sugerencia que pues la he visto funcionar. Bien, los dichos de los sabios 22, 17 al 24, 43 cubren muchos de los mismos temas que los salomónicos, pero son más variados en su estilo literario. Los salomónicos, paralelismo antitético. Aquí muchos diferentes estilos que están ahí mezclados, no es tan fijo el estilo. Tienen algo en común, y Dillard y Longman, y no sé si Young menciona eso o no me acuerdo, con un libro de sabiduría egipcia, pero los eruditos debaten en cuál dirección iba la influencia. Si la sabiduría egipcia influenciaba a los judíos, o si la sabiduría de los judíos influenciaba a los egipcios. Y ahí están en su debate. Es algo interesante, pero no afecta realmente la interpretación del texto. Lo único quizás importante es ver que los proverbios no son sui generis, o sea, no son una categoría aparte. Había otras sabidurías en otras culturas del Medio Oriente que tenían algunas de las mismas formas y compartían algunas de las mismas ideas que tienen los proverbios. Luego los dichos de Agur. Los dichos de Agur empiezan en primera persona con una protestación de ignorancia y luego una afirmación de la verdad de la palabra de Dios. Él empieza diciendo: yo no sé nada, pero luego dice, después de como una postura un poco agnóstica, yo no sé nada, soy el más ignorante de los hombres. Luego llega a afirmar, pues, pero Dios sí sabe la verdad de su palabra. Su petición personal en los versículos 7 al 9 es llamativa. Está en el capítulo 30, y aquí hay un balance y una honestidad muy interesante, porque dice: 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que, siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Pues es una oración muy interesante, muy sensata, y aquí pues podemos escuchar un eco cuando llegamos al Padre Nuestro, porque ahí ¿qué pedimos? El pan diario, ¿no? Y hay una protección en tener el pan diario, protección de no pues exaltarnos y olvidarnos de Dios, por un lado, o protección de robar y así blasfemar a Dios. Entonces es una petición muy interesante. Los versículos 15 al 31 utilizan la fórmula, brinqué. Los versículos 10 al 14 emplean el contraste y la ironía.
Estoy mencionando las técnicas porque quiero que en los poetas y en los profetas también, pues en todos los libros, pero son muy marcados en los profetas y los poetas, que estén buscando estas técnicas. Aquí el contraste y la ironía. No acuses al siervo ante su señor, no sea que te maldiga y lleves el castigo. Y luego, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación, estoy buscando, aquí, ironía, 12. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Entonces hay, en su propia opinión es limpia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alta. Hay generación cuyos dientes son espadas y son muelas cuchillos, y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Entonces está diciendo, pues se creen mucho, pero realmente pues, están muy mal. Entonces los versículos 15 al 31 utilizan la fórmula 3-4, y en Amós él emplea esta fórmula 3-4 y en otra forma. Y Keith la semana pasada o el domingo pasado predicó sobre Amós 1 y 2. Ahí habla de por 3 pecados de Damasco o 4, y luego viene el juicio. Aquí utiliza 3-4 de otra forma. Aquí, por ejemplo, habla de 3 cosas, vamos a ver, versículo 21, por 3 cosas se alborota la tierra, por la 4ª ella no puede sufrir. No, sí, y luego 18, 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la 4ª. Estoy yendo en reversa aquí, pero en 15, 3 cosas hay que nunca se sacian, aún la 4ª nunca dice basta. Pues es una técnica llamativa. ¿Por qué 3 o 4? Pues no sé, pero pues... ¿Puede ser 1 o 2? Pues sí, podría ser, pero no sé, 3 o 4 a lo mejor. Muchas veces hay números que culturalmente preguntas a un joven cómo está y él dice 2, 3, ¿no? O sea, más o menos, ¿no? Entonces, que tiene un significado, pues, no muy bien, pues, no muy mal, no estoy en 0, no estoy en 5, pues, 2, 3. Y aquí, pues, 3 o hasta 4, ¿no? Entonces es una técnica, pues, que él repite aquí. Y luego termina los versículos 32 y 33 con unas comparaciones. Si neciamente has procurado enaltecerse o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se sueña las narices sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda. Entonces es muy como descriptivo, ¿no? Comparación. ¿Qué produces batiendo la leche? Mantequilla. Y ahora si se suena la lengua, la nariz recio, dice, sangre. Y si provocas ira, pues contienda. Entonces así termina. Y luego los dichos del rey Lemuel, que realmente no son sus dichos, son los dichos de la madre del rey Lemuel. No sabemos quién haya sido el rey Lemuel, ni quién haya sido su madre, pero su madre tenía opiniones muy marcadas sobre cómo se debe portar un rey. Y aquí él comparte lo que su madre le enseñó. Y pues repite algunos de los temas de los proverbios. Tener cuidado con las mujeres, no beber mucho alcohol y practicar la justicia con los pobres. Son temas muy marcados en los proverbios. Y luego hay en los versículos 6 y 7, hablando del alcohol, él menciona un buen uso medicinal del alcohol. Dice, dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargo ánimo, beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no se acuerden más. Entonces, quizás una ayuda positiva del alcohol, pero no abusar, por supuesto. Y dice,
los reyes o Lemuel no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. Entonces, pues algunos de los temas aquí, pero aplicados a los reyes. Ahora tenemos el poema a la mujer ejemplar. Este poema es una acróstica y una alabanza a la mujer virtuosa, que ha inspirado y deprimido a muchas mujeres. Inspirado porque es muy bello y inspirador, deprimido porque ¿quién alcanza? Incluye muchas características admirables en una mujer idealizada. O sea, esta mujer no es una mujer que haya existido, aunque en un sentido ha habido muchas mujeres de ese estilo, no la mayoría, porque ella es extraordinaria, pero es una mujer que tiene pues todas las características buenas que una mujer debe tener. Y es apropiado que Proverbios termine con esta alabanza a la mujer virtuosa, porque forma un tipo de inclusio para todo el libro. Acuérdense que inclusio es empezar y terminar con el mismo tema. Pues aquí empiezan los proverbios con mujeres y termina con una mujer. Pero es significativo que inició con las invitaciones de dos mujeres, pero al final solamente una mujer está presente, la dama sabiduría, vista claramente en las mujeres sabias virtuosas. Pues es como un tipo de... esto es anónimo, y a lo mejor no sabemos, pero no sé si el que haya incluido esto, el redactor, haya pensado así o no, pero es muy poderoso verlo así. Dos mujeres al final, pero ¿quién está de pie al fin del libro? Solamente una. La que sigue al Señor. Exacto, la que sigue al Señor, exacto. La dama sabiduría y todas sus hijas, digamos, que siguen igualmente al Señor y la sabiduría. Y pues el enfoque sigue, o sea, está en la mujer, pero el hombre está ahí, el esposo está alabándola y los hijos están reconociéndola. Entonces ya pues la invitación se contestó, o sea, la invitación de la mujer sabia ya está recibiendo su respuesta del esposo, de los hijos que están alabando a la mujer virtuosa. ¿Cómo usar los proverbios? Los proverbios enseñan la sabiduría y requieren sabiduría en su aplicación. No son ni leyes mecánicas ni promesas infalibles. Y muchas veces se tratan así, como si fueran leyes o promesas. Más bien son principios generales que normalmente son ciertos. Normalmente. Y a lo largo del tiempo se van a justificar, se van a ver como ciertos. Sin embargo, no en todos los casos siempre son ciertos. Entonces, tenemos que tener sabiduría para saber aplicarlos. Dice que no puedo sacar las palabras exactas en español, pero una paráfrasis es que la palabra suave evita la ira, o como es, aplaca la ira. La blanda respuesta calma la ira. Gracias, la blanda respuesta calma la ira, muy bien. Y muchas veces sí, pero no siempre. Muchas veces lo he visto en mi vida, o sea, hay una situación de tensión y alguien quiere pues, retarme, o yo quiero retarla, y yo me tranquilizo y digo, perdóname, por favor, usted primero. Y eso aplaca la ira. No, por favor, usted primero. O sea, y luego toda la cosa se cambia. Pero no necesariamente. O sea, no 100% de las veces. La mayoría de las veces, y a través de la historia del mundo, sí funciona. Es consejo divino, pero no siempre. Entonces, no es una ley mecánica, no es una promesa infalible. Vamos a ver en los versículos 26, capítulo 26, versículos 4 y 5, han dejado perplejos a muchos intérpretes, que no han escuchado en ellos un llamamiento a practicar la sabiduría en la aplicación de los proverbios. Están buscando algo mecánico infalible aquí, no un principio general.
algunas traducciones tradujeron la misma frase un poco diferente en las dos líneas, aparentemente para evitar una contradicción. Entonces aquí tenemos el hebreo y no tienen que conocer el hebreo para entender lo que les voy a decir. Aquí el versículo 4 y el versículo 5, voy a buscar una pluma aquí para escribir. Aquí, esta es la negación. Entonces, esta primera palabra aquí, al, es no. Niega al verbo que sigue. Ahora, estos son, este verbo y este verbo es el mismo verbo, pero una forma verbal diferente. Y luego sigue, quiero que se fijen, no sé si se ve bien esta pluma aquí, pero quiero que se fijen en estas dos palabras, y sin entender nada de hebreo, ¿qué observan de las palabras? ¿Se pueden ver bien o no? La última tiene un puntito. Sí, medio. Tiene un puntito en medio, ¿no? La de arriba. Ok, sí, es la única diferencia. Ajá. Sí, y eso tiene que ver con pronunciación. Tiene que ver con pronunciación, no es un cambio de la letra. Y es por lo que viene antes. ¿Ok? Pero fuera de eso, ¿qué hay? Iguales. ¿Ok? Ahora vamos al texto y tenemos aquí tres traducciones. Y aquí podemos ver que empiezan con no, y luego no, nunca, y luego no. O sea, estas son tres traducciones de 4 y 5. ¿Ok? Ahora, lo que tengo aquí en diferentes colores es cómo las versiones traducen esta palabra, según su necedad. ¿De las traducciones? Aquí tenemos tres traducciones aquí. Aquí hay tres traducciones, ¿ok? Aquí está el hebreo y podemos ver en el hebreo que es la misma palabra en los dos versos. Exactamente la misma palabra. Entonces, no respondes y luego la palabra y luego responde la misma palabra. Entonces, vamos a ver. En una versión, no respondas al necio según su necedad, o tú mismo pasarás por necio. Respóndele al necio como se merece, para que no se tenga por sabio. Y luego otra versión, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Y luego, no respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio según su necedad, para que no sea sabio ante sus propios ojos. Ahora, aquí, en esta primera traducción, no hay ninguna contradicción, ¿no? Porque dice, no le respondas según su necedad, pero sí respóndele como se merece. Entonces no hay ninguna contradicción, ¿no? Ahora, en la segunda traducción es una traducción un poco diferente, de acuerdo con su necedad o como merece su necedad. Entonces aquí, pues tampoco hay mucha contradicción, ¿no? Porque se tradujo esta palabra de dos formas un poco diferentes. Y luego aquí se siente algo de la tensión, porque por un lado dice, no respondas al necio de acuerdo con su necedad, responde al necio según su necedad. Y ahí se ve como una contradicción. Entonces, los intérpretes, los judíos, luchaban con esto eternamente, y algunos intérpretes cristianos también. Entonces, algunos de las traducciones han tratado de como suavizar, quitar cualquier tensión aquí. No estoy diciendo que hayan jugado con el texto, porque sus interpretaciones son posibles. Porque aquí es una preposición, la primera letra aquí, kaf, es una preposición y se puede traducir de diferentes
formas, como pues, qué significa por o qué significa para. O sea, hay diferentes formas de traducir en otro idioma, ¿ok? Entonces no estoy diciendo que estén manipulando el texto, pero yo creo que están sintiendo que, pues no, si estas son cosas que siempre son ciertas, instrucciones que hay que seguir en cada situación, ¿cómo puede decirnos, por un lado, no le respondas según su necedad, y sí respóndele según su necedad? Es una contradicción. Ahora, ¿está claro el problema aquí o no? Sí. Y el por qué los traducciones trataron de como suavizar la tensión aquí. ¿Está claro esto? Ok. Ahora, adivinen qué versiones son estas tres. Yo creo que el primero a lo mejor es... El primero y segundo es Nueva Versión Internacional. Creo, y la tercera es... Ustedes tienen Reina Valera, ya saben, es Reina Valera. La primera es Nueva Versión y la tercera es la Biblia de Américas, ¿no? Exacto. Entonces podemos ver aquí tres diferentes filosofías de traducción. Entonces es Nueva Versión Internacional y aquí es Biblia de las Américas. Y otra vez, por eso recomiendo Biblia de las Américas para el estudio, porque si hay una frase, y se repite la frase, trata de repetir la misma frase en español. Ahora, advierto que esto no es necesariamente la mejor forma de traducir todo, porque a veces hay juegos de palabras y en una parte tiene un significado y en otra parte tiene otro significado un poco diferente. Entonces, no es necesariamente la mejor forma de capturar en español el propósito del hebreo o del griego. Sin embargo, para un estudiante a este nivel, tratando de llegar lo más cercano a lo que podemos al original, nos mueve como un paso más cercano esta versión. Bien. Ahora, ¿cuál es la respuesta de esta dificultad? No es buscar una diferencia entre las dos líneas. Si yo estuviera traduciendo, yo traduciría más o menos así, pero yo usaría exactamente las mismas palabras. Yo diría, no respondas al necio según su necesidad, y luego responde al necio según su necedad. Porque así es como está el hebreo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Más bien, en lugar de buscar una diferencia de las dos líneas en su significado, debemos buscar la aplicación sabia de las dos líneas. Entonces, aplicar la sabiduría en los proverbios. En otras palabras, el sabio sabrá cuándo contestar al necio según su necedad y cuándo no contestarle. ¿Y cómo sabrá? Sabrá porque responde constantemente a la invitación de la dama sabiduría de seguir al Señor y constantemente está creciendo en sabiduría. Como los primeros, ¿se acuerdan de los primeros versículos de los proverbios? ¿Cuál es el propósito? El propósito es seguir. Sí, temer a Jehová y seguir poco a poco, constantemente, para entender sabiduría, doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir consejo. Y luego dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Entonces, el que está en el camino no va a tropezar cuando llega a este par, que parece contradictorio. Él va a decir, a veces es importante no responder al necio para no caer en la misma trampa, para no hacerme igual que él. Pero a veces también es importante, necesario responder al necio para que él no sea sabio en sus propios ojos y para ayudarle a abandonar esa necedad. Y pues ¿quién sabrá cómo hacerlo? El sabio. Entonces hay algo de circularidad aquí, o sea, necesitamos sabiduría para aplicar la sabiduría. Pero tenemos que meternos en el círculo primero y seguir creciendo y creciendo y creciendo. ¿Está clara esta explicación?
yo utilicé un ejemplo clásico, pero pues podemos escoger muchos otros ejemplos. Entrenen al hijo en su camino y cuando sea grande no se apartará de él. Y algunos papás lo toman como una ley infalible, una promesa infalible, y si algún hijo del pacto, algún hijo cristiano se aparta, aunque sea temporalmente, el mamá o el papá o la mamá dice, pues Dios no cumplió con su promesa. Pero pues nunca fue como una promesa, o sea, generalmente esto es lo que pasa, hay excepciones. Y las excepciones comprueban que la generalidad de los casos, el peso está por acá. Generalmente es así. Pero, y podríamos multiplicar opciones, pero escojo uno, menciono esto de los hijos porque a veces es una gran aflicción para los papás, y debe ser una gran aflicción cuando un hijo no anda bien, pero agregar a esa aflicción que Dios haya mentido o que Dios haya fallado, o sea, esto es una doble aflicción. Entonces, y es por no entender cómo funcionan los proverbios. Ahora, Cristo y los proverbios. Como ya se ha enfatizado, proverbios ponen una disyuntiva entre seguir al Señor y seguir a los dioses paganos. En términos del Nuevo Testamento, el Señor es el Señor Jesucristo. Y vemos con qué tanta facilidad los autores del Nuevo Testamento citan textos que hablan de Yahvé, y cuando Yahvé en algunas traducciones como la Nueva Versión Internacional, Yahvé se traduce no por Jehová, sino por Señor en puras mayúsculas. Pues vemos que el Nuevo Testamento con mucha facilidad cita textos que hablan del Señor, mayúsculas, el Señor Jehová, Yahvé, y aplica esos versículos al Señor Jesucristo. Entonces podemos, sin violar nada, al contrario, afirmando toda la culminación de la historia de la redención, podemos decir que los proverbios están llamándonos a seguir al Señor, y sabemos que el Señor es el Señor Jesús, hacernos discípulos seguidores de Jesús. Además, hay una relación entre la sabiduría y Jesús. Jesús mismo dijo, cuando estaban criticándole, él dijo que la sabiduría se justifica por sus hijos. Entonces, él hablando en una forma, pues refiriéndose a sí mismo, encontramos en Colosenses, es un versículo muy fuerte sobre la conexión entre Cristo y la sabiduría. Dice que en Él están escondidos, ¿cómo lo dice? 2:3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces aquí en Proverbios la sabiduría es un atributo de Dios que se personifica en una mujer. En el Evangelio, en el Nuevo Testamento, todos los atributos, incluyendo la sabiduría, también se personifican, pero ahora en la persona de Jesucristo. Por lo tanto, podemos escuchar la voz de Cristo llamándonos a abrazar, recibir la sabiduría que Él nos está ofreciendo, y pues que toda la sabiduría de Dios está completo en Él.